crudos que hemos tenido en los últimos años. Estaban pronosticados entre 2012 y 2013 de los frentes fríos más intensos, alrededor de 40 a 50, van a seguir apareciendo de aquí hasta que concluya el invierno. Entonces es importante que enfaticemos las medidas preventivas. Pero no hay una alerta como tal, sino simplemente es fortalecer las medidas preventivas y hacer énfasis en que estos frentes fríos incrementan, como ustedes pueden ver, pues la incidencia de cuadros respiratorios que pueden complicarse y pueden incluso generar mortalidad. Falta difusión, ¿no le parece grave? Falta difusión, vamos, la gente, todos nos saludamos de mano, el que saluda de beso, en las iglesias, estornuda la gente, tose sin taparse. Doctor, ¿no ha faltado algo de esto, por favor? Hemos trabajado mucho en eso, incluso ustedes lo vivieron en 2009, que fue un brote de influenza muy pues de clase mundial, si me permiten el término, donde nosotros consideramos que fue un detonante muy importante para modificar nuestros hábitos higiénicos. Pero eso obviamente pues se va limitando y se va disminuyendo, y sí tenemos que aceptar ahí la responsabilidad de que como instituciones tanto educativas como de salud tenemos que trabajar mucho más en esta parte de difusión. Pero bueno, incluso hemos enviado más de 11 boletines en estas últimas 4 o 5 semanas a los medios de comunicación, precisamente para reforzar esto, y lo tendremos que seguir haciendo. Eso es importantísimo en las escuelas, en las instituciones públicas, en los edificios, y en general a la sociedad sí tenemos que darle mucho más información, ser mucho más intensos en esta difusión, que creo que es importante. Ustedes saben que los orientales saludan precisamente con una reverencia, pues no tanto porque tengan ciertas características distintas, es por higiene, porque no hay tanto contacto físico. Nosotros aquí en Latinoamérica y en general en nuestro continente somos mucho más cálidos, somos mucho más proclives al contacto físico, y eso pues está bien. Yo creo que es parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero es importante que cuando una persona tenga una infección respiratoria, en general una enfermedad infecto contagiosa, limite el contacto físico con la Secretario, persona. ¿pero no le parece grave? Se componga el cuadro clínico, podrá nuevamente retomarlo. Secretario, ¿pero no le parece grave que el 10% de los fallecimientos que, de acuerdo a las cifras que nos mostró, se presentaron aquí en San Luis Potosí, de los 41 que hay a nivel nacional, 4 sean en San Luis Potosí? Es decir, sabemos que hace falta más difusión de esto. Nos tardó un poco el gobierno del estado en mantener esta alerta, y ¿por qué no estar en alerta cuando tenemos el 10% de los fallecimientos aquí? Mira, este es un problema que tenemos a nivel nacional, y eso es muy sencillo de explicar. San Luis Potosí tiene el mejor sistema de vigilancia epidemiológica del país. Al tener un mejor sistema de vigilancia epidemiológica, detecta los casos. Si en otros estados no se han detectado casos, seguramente es porque no han hecho vigilancia epidemiológica, seguramente porque no puede ser posible que en ciudades que tienen el doble o el triple de población que se han presentado casos clínicos. Pero no lo puede afirmar. Pero no lo puede usted afirmar que en otros estados. Sí puedo afirmarlo, porque el sistema de nosotros es muy bueno. El sistema de vigilancia epidemiológica del estado incluso es reconocido a nivel nacional por su calidad en la detección, no solo de este tipo de influenza, sino incluso fue un estado pionero en esta enfermedad. Es decir, no estamos mal, sino que detectamos más casos. Seguramente ese es el motivo. Casi me puedo atrever a decírtelo con esa seriedad y claridad, porque San Luis Potosí tiene el mejor sistema de vigilancia epidemiológica en dengue, en influenza, en tuberculosis. Tenemos un excelente sistema de vigilancia epidemiológica, y eso nos permite tener cifras mucho más claras y tomar decisiones. Incluso nosotros tenemos un boletín semanal que revisamos internamente en la Dirección General y en las jurisdicciones, para ir tomando decisiones. Y esto es importante enfatizarlo, porque no solo es que tengas o que no tengas casos, sino que tan capaz eres de detectarlos. Y eso es muy importante desde el punto de vista institucional, porque nos permite tomar decisiones. Doctor, estos datos que nos presentó incluyen a instituciones como el ISSSTE, como el IMSS, como sectores privados. Es sectorial. Incluso el Laboratorio Estatal de Salud Pública tiene la capacidad de atender el seguro y el ISSSTE en pruebas de este tipo de influenza a través de un análisis molecular de la influenza, y tipifica los casos y los confirman el ISSSTE. Eso es algo muy importante. Este ir y venir de información, porque luego se dice que hay muchos casos, luego viene la autoridad y nos dice que hay pocos. Y ahorita comentaba que hay hospitales que están declarando cuadros neumónicos como influenza. ¿Dónde está el error? ¿Por qué no lo declaran como es? Es importante comentarles que hay un diagnóstico clínico presuntivo de inicio. Cuando una persona entra a un hospital, si el cuadro clínico es compatible con la enfermedad, ustedes pueden detectarlo como probable influenza. Y eso ha generado muchos problemas a nivel nacional, porque cuando hablamos de probables, normalmente los medios de comunicación dicen hay influenza. Hasta que no confirman por laboratorio, se ven de 75 casos que hay ahorita hospitalizados, solamente 12 ahorita están confirmados. Y ¿De H1N1? En general, influenza de los diferentes tipos que hay. Entonces, a nivel nacional ahorita va a salir un boletín
y nosotros tenemos que hablar de lo que dice el boletín porque son los que están confirmados en una plataforma que se tiene que ir. Por eso es tan importante decir qué casos están detectados, hospitalizados, a cuántos se les tomó muestra, que eso implica el sistema de vigilancia epidemiológica, y de esos que se tomó muestra, cuántos se confirmaron. Y todos esos que se confirmaron, cuántos se subieron a la plataforma. Entonces es todo un proceso, una metodología de tal manera, por eso insisto, es importante hablar de la calidad del sistema de vigilancia epidemiológica. Y los epidemiólogos tienen que confirmar un diagnóstico a través del laboratorio para decir que es el cuadro clínico. Porque ustedes ven ahí, de los 75 que están hospitalizados pueden ser neumonía por otras, hay más de 200 virus que pueden producir infecciones respiratorias, hay muchas bacterias que producen neumonía y no todos son influenza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enfatizar? Las estadísticas reales, oficiales y las medidas preventivas para que la gente tome buenas decisiones. Entonces, no es tanto un error, sino un proceso largo. Es un proceso largo que tiene que ver con toda una sistematización, porque pues una prueba de laboratorio se toma la muestra, se manda al laboratorio, se procesa, se regresa el resultado y se notifica. O sea, tiene que llevar todo un proceso, pero mientras el médico tiene que tratar al enfermo. ¿Cómo lo va a tratar? Pues con el cuadro clínico. Entonces esa discrepancia todavía, pero que tiene que ver con los tiempos de realización de todo el proceso metodológico desde el punto de vista Secretario, médico. a las instituciones médicas les ha faltado precisar que los diagnósticos, puesto que bueno, en el caso específico del IMSS, decían que había 5 casos de este tipo por influenza, sin embargo se les diagnosticó con un cuadro de neumonía. ¿Qué les ha faltado unificar los diagnósticos o qué ha faltado? Yo creo, insisto, es muy diferente estar en un hospital que estar recabando la información a nivel estatal. Por ejemplo, nosotros ahorita hablamos a todos los hospitales, hacemos una llamada semanal con cada hospital y estamos verificando cuántos casos tienes, cuántos confirmados, cuántos por laboratorio. Entonces yo creo que, insisto, tiene que ver más bien con la metodología de confirmar el diagnóstico. El laboratorio es el único que confirma el diagnóstico, el resto de los diagnósticos son clínicos y muchos de ellos son presuntivos. Incluso la federación ha sido muy enfático: paciente que no tenga examen de laboratorio confirmado no puede ser catalogado como influenza hasta que no se tenga la confirmación. Es muy importante eso, porque no, si se genera un pánico de estadísticas sesgadas y que no reflejan realmente lo que está pasando desde el punto de vista. ¿Cuál es la tendencia, secretario? La tendencia fue alta en la última semana de diciembre. Ahorita ya hay un descenso importante. Yo les puedo decir que aproximadamente entre el 15 y el 24 de diciembre hubo un repunte de las infecciones respiratorias que casi llegaron a 20,000 en el estado por semana, y ahorita actualmente va en franco descenso. Tiene que ver mucho más que nada con los cambios de temperatura y sobre todo pues que la gente intensifica sus medidas preventivas, y yo creo que ya hay ahorita un descenso que seguramente esperamos que se mantenga, y puede haber un repunte si hay un frente frío en los próximos días, y que estaremos atentos por supuesto a ello. Al respecto, el director del Hospital Central mencionaba que había sido poca la gente que había acudido a aplicarse la vacuna del 2009 de la fecha, lo cual podría repercutir en el siguiente año. ¿Qué ha pasado? ¿Ha bajado la guardia en la aplicación de las vacunas? Pues la vacuna se aplica cada año, como ustedes pueden ver, ahí están las cifras oficiales. De 640,000 dosis hemos aplicado más de 500,000, quedan por ahí 140,000 dosis todavía que están disponibles, y que la gente que quiera que se le aplique la vacuna, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo, que son los más graves, es lo que nos interesa. Sobre todo la embarazada, el paciente con obesidad mórbida, son los pacientes más vulnerables. Si cualquiera de nosotros que no estamos en ese grupo de edad tenemos una infección respiratoria, seguramente va a ser autolimitado. Si una embarazada se enferma de influenza, el riesgo de que fallezca se incrementa 4 veces más que una persona que no está embarazada. Ese es el riesgo que tenemos. Por eso es importante que la embarazada sea un punto medular. Igual el paciente con obesidad mórbida, estamos hablando de una obesidad importante, que tiene un cuadro de influenza, tiene 3 a 4 veces más riesgo de morir que una persona que no tiene obesidad mórbida.